Bienvenidos a más a otro canal, un nuevo contra demagogia. Llegó este vídeo urgente que no pensaba hacer porque se acaba de publicar la verdadera causa del apagón que sufrió España y no es otra que un experimento de Pedro Sánchez, un experimento del gobierno de Pedro Sánchez. Me he quedado helado. No, yo no soy conspiranoico, es que lo acaba de destapar The Telegraph. Algo absolutamente increíble. Bueno, no sé si es increíble o algunos ya lo pensaban, pero desde luego no es algo de conspiranoia, lo está diciendo y lo explica perfectamente este prestigioso diario. Vamos a ver lo que dice concretamente y obviamente dice que Pedro Sánchez tiene que dimitir cuanto antes, es lo que debería hacer y además debería ir a juicio por esto. Venga, vamos a verlo todo porque creo que esto es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Venga, vamos a ello. Bien, efectivamente me he quedado a cuadros cuando me han pasado el artículo de The Telegraph que ya está empezando a hacerse viral. Y es que es una información que creo que es de una relevancia terrible y que deja a Pedro Sánchez ahora mismo al pie de los caballos. Claro que debería dimitir. Me diréis, ¿no va a dimitir? Bueno, yo no sé si va a dimitir o no va a dimitir. Debería dimitir. Esto es gravísimo. Fijaos, bueno, os voy a decir todo lo que dice The Telegraph, pero es tremendo. O sea, está hablando del peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado en los tiempos modernos. Habla de un hedor terrible del gobierno de Pedro Sánchez ocultando las causas. Habla de que debería ir a juicio. Habla de que, bueno, lo compara con Chernobyl. Bueno, es terrible todo lo que dice. Y claro, obviamente nosotros como ciudadanos que somos tenemos que exigir responsabilidades. Voy a deciros bien lo que dice este artículo. Vamos a verlo y creo de verdad que es algo gravísimo porque, bueno, hubo, ya no digo ya fallecidos, que también los hubo, sino daños económicos, bueno, hubo psicológicos, gente atrapada en ascensores, gente, bueno, los daños han sido terribles y creo que Pedro Sánchez debería pagar por ello, siendo esto un experimento suyo. Y lo dice aquí. Vamos a explicarlo. Antes de seguir y como siempre, os voy a dar las gracias por estar ahí y por ver mis vídeos un día más. Fijaos, os voy a dejar el enlace al propio artículo, de manera que así no vais a tener problema en leerlo si queréis vosotros. Eso sí, está en inglés, pero bueno, si lo buscáis lo vais a poder encontrar en cualquier medio, con que pongáis The Telegraph causas apagón España. Bien, y dice el artículo: la historia del apagón en España se está desintegrando. El gobierno socialista debería estar en juicio en este fiasco. Eso es el titular, en juicio. Y obviamente habrá que estudiarlo y verlo porque sí, quizá debamos ir a juicio contra Pedro Sánchez por este experimento. El hedor, os leo un poco el artículo, lo principal, y luego lo comentamos. El hedor del encubrimiento que se cierne sobre el gigantesco apagón de España, el peor fallo eléctrico en cualquier país desarrollado de los tiempos modernos, se extiende. La confianza en la investigación del gobierno de Pedro Sánchez ha tocado fondo. Pedro Sánchez intenta ganar tiempo dando explicaciones contradictorias y que carecen de sentido. Y Red Eléctrica, que gestiona la red, está acusada de poner trabas, siendo esto falso. Fuentes de Bruselas han filtrado a The Telegraph, como os digo, es un prestigiosísimo diario, que las autoridades españolas lideradas por Pedro Sánchez y bajo instrucciones del mismo estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, evaluando hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación de los reactores nucleares en España para 2027. ¿Cómo os quedáis? Un experimento, porque están, y lo sabemos perfectamente, como están haciendo en Almaraz ahora mismo, que se ha levantado allí el pueblo, bueno, quitando las centrales nucleares y querían experimentar hasta dónde se podía depender de las renovables. Terrible, pero terrible. Y nosotros hemos pagado el experimento de Pedro Sánchez. Bien, el gobierno dice ha acelerado de forma imprudente, antes de realizar las inversiones necesarias, una sofisticada red inteligente para gestionar todo el tema de las energías renovables. Y recuerda a Chernobyl, dice The Telegraph, en 1986,
que comenzó como una prueba para simular lo que le sucede a un reactor en enfriamiento en condiciones de apagón, y los operadores ignoraron las advertencias de que el reactor número 4 tenía muy poca energía, lo que desencadenó un fallo en cascada. Es decir, nos ha pasado lo mismo que pasó en Chernóbil, un experimento que ha fallado, y la culpa aquí es de Pedro Sánchez. Bien, siendo esto así, se ha ocultado al público español durante 4 semanas y el Partido Socialista se enfrenta al peor golpe probablemente que ha tenido que soportar en su historia. Puede ser, porque es que eso es terrible, lo del apagón ha sido terrible, terrible, terrible. Y eso se dice que el gobierno de Pedro Sánchez controla de facto, ya lo sabéis, Red Eléctrica mediante una acción de oro, incumpliendo las normas de la Unión Europea. Y puso al mando, dice The Telegraph, a una política socialista leal al partido. Es que lo saben en todos los sitios, hasta en Europa, que España y el Partido Socialista, bueno, los partidos políticos en general, pero bueno, el Partido Socialista en este caso es una mafia. Una mafia que coloca a los de la familia en los puestos donde se ganan cientos de miles de euros sin mérito ni capacidad. Bueno, sí, capacidad y mérito sí, la de trepar en un corrupto partido político. Bien, a pesar de su falta de experiencia en el sector, se dice que se la puso por ser socialista, y de las duras críticas que recibió en su momento. Su salario, se dice aquí, es 6 veces superior al del propio presidente del gobierno español. Fijaos, que gana casi 600.000 euros. Bueno, aquí se dice una serie de cosas y lo importante es que se pretende eliminar la energía nuclear y se quiere sustituir por energías renovables. Pero aquí lo que explica el artículo, lo podéis ver vosotros, es que esto es un clarísimo error. Un clarísimo error, y más hacerlo ahora de golpe sin haber realizado las inversiones necesarias, porque se ha invertido una proporción de 0,35, se dice aquí, en comparación con el gasto en renovables en 5 años del 0,8 de Alemania o Reino Unido. Años de subinversión que han dejado, y son los últimos 7 años los de Pedro Sánchez, a la red con gravísimas dificultades para poder estar al día. Y esto ha supuesto, y aquí se dice con claridad, que el hecho de pretender ahora mismo dejar de utilizar las centrales nucleares es un clarísimo error que no se puede realizar. Son centrales nucleares que ahora mismo no se puede dejar de utilizar. Y se dice también que el absolutismo de Pedro Sánchez es el grandísimo enemigo, y sería mejor que el presidente dejara de librar una guerra de guerrillas contra la industria nuclear y tratara de combinar ambas formas de producir electricidad. Y por ello, al intentar quitar las centrales nucleares rápidamente y sustituirlas por las de renovables y hacer este experimento, nos dejó sin luz y propició que se provocara ese apagón. Pedro Sánchez debería dimitir ya, se lo deberíamos exigir. Ya sabéis, mirad el vídeo anterior que he hecho, los jueces ya se lanzan a un paro generalizado contra el gobierno de Pedro Sánchez. Los abogados tenemos que apoyarlo y deberíais hacer huelga general todos. Debería hacer huelga general toda España, porque es insostenible un gobierno que está hasta aquí, el gobierno de Pedro Sánchez, de corrupción, con su mujer, su hermano que va al banquillo, su fiscal general que nos proporciona un apagón por un experimento, un gobierno que quiere tomar la justicia a través del nombramiento a dedo de los jueces y de la instrucción de los procedimientos judiciales por los fiscales, un gobierno que ha desatendido a los valencianos en la Dana, un gobierno que vulneró la Constitución, sí, en 2020 se la pasó por el forro con un estado de alarma que se decretó inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y no lo olvidemos, no lo olvidemos, porque esto se olvida y no hay que olvidar ni perdonarle nada a Pedro Sánchez. Compañeros, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.